Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos más un miércoles más. Hoy vamos a hablar de algo que nos está ocupando, desde luego, todas estas 2 últimas semanas. El ébola. El ébola. Gracias a Dios tenemos a Teresa Romero, que ya está a punto de que pueda abandonar su aislamiento porque oficialmente está curada. De momento está un poco ahí, pero ya pasó, como si dijéramos. Hoy me hizo mucha gracia ver unas imágenes de su madre que le preguntaban desde abajo, ¿no? Señora, ¿se ha curado su hija? ¿Está usted contenta? Sí, por supuesto, decía la madre. ¿Y va usted a emprender acciones legales contra alguien? Y entonces la buena de la señora decía con una muy gallega respuesta: bueno, la verdad es que todo el mundo se equivoca. Desde abajo le volvían a decir: señora, entonces usted perdona a los políticos. Y dijo la señora: sí, los perdono a todos. Bueno, vamos a hablar del ébola. ¿Qué es el ébola? Esta crisis que nos ha tocado del ébola en España. ¿Qué ha pasado con Teresa? Los aciertos, los fallos, los problemas. Para eso yo creo que cuento con la mejor persona que podíamos contar, con la doctora Nuria González. Nuria, muy buenas noches. Después de esa presentación lo tengo difícil. Yo creo que eres la persona con la que mejor puedo contar. Nuria, gracias. Doctora González, o Nuria. Nuria, ¿qué es el ébola? Intentaré explicarlo de forma que se pueda entender. Creo que ha habido mucha información, a veces demasiada, probablemente no muy adecuada y demasiado confuso. En realidad, 3 o 4 cosas. El ébola es una enfermedad vírica. Las enfermedades víricas no se tratan con antibióticos porque los antibióticos no hacen efecto frente a un virus. El ébola no tiene un tratamiento específico. El ébola lo único que se puede hacer es, cuando empieza a tener clínica, empiezan a surgir las complicaciones, apoyar al paciente cuando sus órganos fallan para mantenerlo con vida y que sea él el que venza la enfermedad. No es la única enfermedad vírica en la que pasa. La gripe no tiene tratamiento. La gripe hay que esperar a que el enfermo se cure. Se darían medidas de soporte si hay complicaciones. En este caso es exactamente eso. Tiene una forma de transmisión similar a la que podría tener el SIDA, se transmite a través de sangre, de fluidos, y no es especialmente contagiosa. De hecho, es poco contagiosa. Y una demostración de que es poco contagiosa es que en África, a pesar de la falta de medios y a pesar de que el sistema sanitario no es precisamente eficiente, en todos estos meses no ha llegado a 10.000 la cifra de infectados. ¿Cuál es el problema del ébola? Que es mortal en un 50-90% de los casos. Eso es lo que crea alarma. No tanto que sea muy contagioso, como que evidentemente no tiene tratamiento y es mortal en muchos casos. La característica del ébola en cuanto a la clínica es que es lo que se llama una fiebre hemorrágica. Eso es importante porque la posibilidad de contagio va asociado a la intensidad de la clínica, porque según va aumentando, inicialmente el paciente está asintomático, no contagia. Un paciente que solo tenga síntomas, pues que pueda estar cansado, con dolor de cabeza, quiere decir que la cantidad de virus en su organismo es bajita y por tanto la posibilidad de contagio es muy pequeña. A medida que aumenta la enfermedad, empieza lo que sería el cuadro clínico más florido, con vómitos, con diarrea y con hemorragias. En ese momento, y eso sí que serviría, entiendo, para poder tranquilizar un poco a la población, en un sistema como el español, en un sistema sanitario como el español, en donde el acceso a la sanidad, el acceso a los medios, a los médicos, a los hospitales, es público, es gratuito, es universal y es muy fácil llegar al sistema sanitario, esos pacientes no van a estar ya en la calle. Porque se encontrarían tan mal que ya tendrían que estar hospitalizados. A ver, alguien que está vomitando sangre habitualmente no está en su casa ni por la calle. Evidentemente. No vas a tener contacto con él. Ahí sí son muy infecciosos porque la carga viral empieza a dispararse. Es como si fuesen contenedores de virus. Realmente, la población que está expuesta a contagiarse es el personal sanitario. El personal sanitario es el que hace de barrera entre los enfermos más contagiosos y la población general. Entonces, siempre que, desde luego, nosotros, el personal sanitario, cuando reclamamos, lo que reclamamos siempre es que se nos informe adecuadamente, que se nos forme y que se nos den en cada momento los medios adecuados para minimizar ese riesgo. El riesgo existe siempre.
uno de los fallos que se cometieron en la gestión de la crisis del ébola es que se intentó tranquilizar a la población diciendo que el riesgo era cero. Eso es un error, porque el riesgo cero no existe. Entonces, en cuanto surge un contagio como el que sucedió, la población evidentemente empieza a pensar que se le ha estado engañando y por tanto que va a haber una epidemia, como es lógico, porque si te han dicho esto es absolutamente imposible, aunque solo haya un caso, lo que piensas es que lo que te están diciendo es falso y por tanto desconfías. Cuando no te fías de la información oficial, digamos de los cauces reglamentarios, lo que surge son informaciones paralelas que a veces no son tampoco demasiado ajustadas. Bien, pero entonces en nuestra crisis en concreto, o seguimos en África, antes de entrar en España, antes de nuestra crisis concreta, África, ahí hay una serie de, bueno, en este momento la cobertura sanitaria es mínima. Decía la hermana Paciencia, precisamente, la hermana que le dio el suero y todo esto, decía, si es que el gran drama es que en este momento los sanitarios, los médicos, tienen pánico de atender a una pobre mujer para atenderla incluso en un parto, que no tiene ébola, pero tienen miedo. Entonces, el caos sanitario es brutal. Sí. Yo leía hoy que según la OMS, empiezan a poner barreras, ¿no?, para evitar ese caos en África. Pero claro, va a llevar tiempo, porque de momento tienen una cuarentena en Guinea y me parece que en Sierra Leona de 41 días. Es decir, si superada esa cuarentena, que ya faltan como 20-25 días, ya se puede respirar. Y luego, fundamental, los enterramientos. Sí. Personal especializado que se haga cargo de la gente que fallece, para enterrarla en unas condiciones, porque eso es lo que tú dices, es que es un contenedor de virus en el momento del cadáver. Sí, ¿no? El ébola no tiene tratamiento curativo, hay que esperar a que el paciente, por sí mismo, cree sus propias defensas y elimine el virus. Los pacientes que mueren por ébola es porque no han sido capaces de desarrollar una respuesta frente al virus, lo que quiere decir que están deshidratados, están sangrando, tienen diarrea, tienen vómitos y además tienen una carga viral absolutamente impresionante. O sea, no han podido responder de ninguna manera y por tanto son, pues eso, como grandes contenedores de virus. Lo más infeccioso realmente es el cadáver, más incluso que el enfermo. Evidentemente un enfermo, el riesgo que hay es en el momento en que, en España, evidentemente, en Europa, para mantenerlo con vida se hacen medidas muy agresivas, se intuba, se hace diálisis, se pasa toda la sangre por un filtro, se ponen transfusiones, se hacen un montón de cosas que supone un riesgo muy alto de contacto con sangre y con fluidos altamente contaminados, porque si el paciente está muy deteriorado es que la carga viral es muy alta. Y en el caso del cadáver, digamos que es excusable que haya problemas porque tienes que tratar a un paciente. Lo que no es excusable es que puedas contagiarte por tener contacto con un cadáver, con el que evidentemente no tienes que tener ningún... Es que no deberías ponerte en riesgo por manipular un cadáver, porque ahí sí que no estás haciendo nada por él. Pues tiene que ser tratado pues casi pues eso, como si fuese cualquier otro residuo contaminante. No se entiende que pueda estar expuesta una persona por manipular un cadáver. ¿Se puede atajar en África? Se puede, sí, seguro. Porque es donde hay que atajarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué se necesita? Dinero, claro. Dinero. Sí. ¿Interesa? Fíjate Supongo... qué disparate estoy diciendo. A ver. ¿Interesa atajar el ébola en África en poco tiempo? Entiendo que ahora sí. Ahora, no por ¿cuándo? nada, por la alarma social que creo aquí. ¿Cuándo ha saltado? Sí, sí, sí. Vamos, seguramente ha habido otros problemas de salud muy graves en África, ha habido problemas de salud muy graves en Asia y mientras no nos afectan no importa tanto. Es así, o sea, es que, bueno, se puede crear una vacuna, se puede invertir en una vacuna. ¿Es rentable para a una industria farmacéutica invertir en una vacuna? Si la población a la que tiene que tener acceso a esa vacuna no tiene medios para comprarla, pues probablemente no. No es, a ver, es una opinión personal, pero bueno. ¿Te parece que sí? Sí, entiendo que mientras no haya un público receptor dispuesto a pagar por esa vacuna, dispuesto puede, pero además que tenga el dinero para pagarla, pues no sería rentable intentarlo, salvo que el riesgo llegara a Occidente. A Occidente ya ha llegado. Podía llegar de muchas maneras. Podía llegar porque la aldea global esta puede llegar por avión, puede llegar por barco, puede llegar por cualquier lado puede llegar. Pero la manera que ha llegado a España
es que España ha repatriado, como si dijéramos, a los 2 misioneros. ¿Tú crees que el repatriar a los 2 misioneros fue una buena medida o hubiera sido una medida mejor el montar allí unos hospitales de campaña y poder no solo ayudar a estos 2 misioneros, sino también a la hermana Paciencia, que se salvó porque Dios lo quiso, sí, y a toda la gente que estaba allí, que de alguna manera no eran españoles, pero se les abandonaron? A ver, decirlo a posteriori siempre es un problema. Si no hubiera habido contagio, probablemente nadie hubiera discutido la conveniencia de repatriarlos, sobre todo cuando pidieron ser repatriados. En general, las naciones europeas y Estados Unidos estaban repatriando a sus nacionales. Ahora se lo están replanteando. Era más lógico, más sensato, más operativo incluso montar allí un hospital. Incluso más eficaz. Puede ser, pero es difícil saberlo. O sea, con los datos con los que tenemos ahora es posible. Con los datos de los que se disponía entonces, no parecía una situación tan descabellada. Lo estaban haciendo el resto de las naciones, no había habido problemas hasta entonces. ¿Fue un error? Claro, ahora parece que sí, pero ahora parece que sí. Pero bueno, es un error que parece que se está subsanando, pero que se empezaron a hacer las cosas cuando se hicieron con muchos a ver, las cosas muy chapuceramente al principio. Yo creo que okay, es un error. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué dices? Porque esto empieza, en el mes de junio, incluso antes, en el mes de abril, ya hay un informe del Consejo de la Enfermería pidiéndole al Ministerio de Sanidad o incluso estábamos en Madrid porque esto está transferido a la Consejería de Sanidad, sí, pues que informe al personal, porque se está hablando de un virus que se llama ébola, que puede saltar en España en cualquier momento, y parece ser que el personal sanitario no estaba informado. No. ¿Eso es cierto? Te hablo del mes de abril, mayo, junio, antes de que vinieran los sacerdotes. No estaba informado. No, ni en Madrid, ni probablemente en ningún sitio de España, no estaba informado. No había información. No estaba informado, no. Porque ahora la sanidad está dividida en 17, ¿no? Porque sí. Sanidad tiene muy pocas competencias. Sí, lo que pasa es que tiene competencias en sanidad exterior y en salud pública, o sea que en teoría también debería coordinar en este tema. En otros puede que no. Y de hecho se reunió el Consejo Interterritorial el 13 de octubre, hicieron por primera vez, el 13 de octubre, por primera vez, el 13 se hizo público un documento del comité de expertos. O sea, cuando ya pasó todo esto. Es que las cosas cuando se decidió la repatriación, a mí me pareció un detalle muy curioso. Como decíamos antes, un paciente poco sintomático o estable no es contagioso, y cuanto más contagias, cuando tienes que tener maniobras agresivas con él, o sea, tienes que meter un tubo, le tienes que poner vías, le tienes que hacer cosas. Bien, eso en un transporte no se da, entre otras cosas porque no sería factible que en un avión te pusieras a hacerle diálisis, o sea, no, en un Hércules normal no, que no es para eso. Y sin embargo, lo que se vendió al público es que era todo perfectamente seguro, porque iban a trasladarlo en unas condiciones de seguridad alucinantes, súper maravillosas. Cuando se vio cómo bajaba el primer misionero del avión era espectacular, porque iban efectivamente con sus trajes NBQs maravillosos. Todos amarillos, todos fenomenal. Pues, parecían astronautas, tal cual. Era cuando no hacía falta. Cuando como mínimo hacía menos falta. Claro, el riesgo de contagio era mucho menor que en el hospital cuando empezó a empeorar, cuando se empezaron a hacer las maniobras agresivas de soporte, cuando se intentó, y cuando la clínica era tan florida que evidentemente si está vomitando, si tiene una diarrea con sangre, si tiene vómitos con sangre, si está muy deteriorado, si hay que limpiarlo, intubarlo, dializarlo, lógicamente hay muchos más virus, porque es así, la carga viral tenía que ser mucho mayor, porque además si murió es que no había respuesta inmune. Y bueno, las medidas como mínimo no eran tan aparatosas. No sé si, te lo aclaro porque no sé si sabe, como siempre se está hablando de los trajes NBQ, sí, y de los EPIs y esto. Un EPI es sin más un equipo de protección individual, cualquiera. Unos guantes de jardinero son un EPI y un traje NBQ también. NBQ son las
siglas de nuclear, biológico, químico. En teoría, los trajes NBQ, estos fantásticos, maravillosos, serían los mismos que se pone Homer Simpson cuando está manipulando no sé qué, que se lo ve ahí también con no sé qué. Efectivamente. Son, en teoría, los NBQ más de lo más. Nivel 4. Nivel máximo de lo máximo, podrían teóricamente proteger frente a una amenaza nuclear, biológica o química. Los únicos que están entrenados para trabajar con esos equipos puestos, que es francamente difícil porque llevan guantes sobre guantes y o sea, es una cosa muy aparatosa, muy difícil de manipular, no sé, es como intentar pelar patatas con guantes de boxeo, más o menos. Los únicos que están entrenados para hacerlo, ponérselo, quitárselo, eso es evidentemente el ejército. Es el ejército. Sí. El ejército le propone al gobierno, en el mes de junio, precisamente hacerse cargo de esta crisis, cuando todavía no hay sacerdotes en el medio, pero propone, se ofrece, a que en el caso de que hubiera algún afectado o que tuviera que ocurrir lo que luego ocurrió, ellos hacerse cargo, montar incluso un hospital en un sitio aislado y tener ahí unos protocolos, esos protocolos de seguridad, que es lo que tú dices. Porque, lo que tú acabas de decir, el ponerse el traje no es lo que luego ironizó el consejero de Madrid diciendo que no hacía falta hacer un máster. Prácticamente sí, porque son 100 horas entrenando para quitarlo y ponerlo. Para que tú lo sepas poner y entrenar. Cualquier traje especial de protección, incluso simplemente, no ya un traje estos fantásticos, aprender a ponerse unos guantes o aprender a entrar en quirófano requiere entrenamiento. Para no equivocarte, tienes que aprender a hacerlo bien, en poco tiempo, de forma que se convierta en gestos automáticos y no cometas errores. El hecho de hacer una vez algo no significa que tengas práctica suficiente. Vale, sí, no sé, si te quieres disfrazar o algo así, pero si tu vida está en riesgo, debes estar entrenado. Y evidentemente no es el mismo caso, que quede claro, de lo que puede ser Galicia, que en principio no hay infectados, no hay ni siquiera detectados pacientes sospechosos de ébola en este momento. Pero en Madrid estaban tratando con enfermos de ébola con posibilidades reales de morirse por su patología previa, por su edad. O sea, sabían que a pesar de repatriarlos y a pesar de tratarlos, teniendo en cuenta la tasa de mortalidad del ébola y que habitualmente los que sobreviven son los pacientes jóvenes sanos, tenían muchas posibilidades de morirse y, por tanto, el riesgo de contagio era absolutamente real. Entonces, las protecciones tenían que haber sido máximas. Con lo que me dices, yo sí que hay una cosa que me gustaría decir. Los profesionales sanitarios es verdad que nos hemos concentrado y hemos hecho declaraciones con la crisis del ébola, no porque ni siquiera se nos haya pasado por la cabeza negarnos a atender a ningún paciente. En primer lugar, lo hicimos para exigir respeto para Teresa Romero, por las declaraciones que había estado haciendo el consejero de Sanidad de Madrid. O sea, no sé, es incluso innecesariamente cruel que el responsable de la Sanidad de Madrid intente quitarse de encima la responsabilidad, echándola encima de una persona que sabe que está indefensa, no se puede defender, está enferma y está en un peligro real de morirse. Pero es que no solo eso, o sea, sabe que está jugando o está acusando, evidentemente sin pruebas, puesto que ahora dicen que no saben cómo pudo haberse contagiado. Y por tanto eso de fue ella que se tocó la cara, va a ser que no. Al principio salió un médico, ¿tú te acuerdas? Salió y la primera noticia, sí, es que me ha dicho que después de interrogarla varias veces se tocó la cara. A ver, eso es lo primero que se dice. Entonces ya era un poco el decir, bueno, esta señora es una irresponsable. Él sigue hablando, el otro, el consejero, y lo primero que dice es que esta señora, si estaba tan mal, ¿cómo se le ocurrió ir a la peluquería? Pero es que la inmediata, o sea, es que fue un despropósito tras otro despropósito. Supongamos que se haya tocado la cara. Vale. Vamos a suponer que realmente el contagio se haya producido porque se haya tocado inadvertidamente la cara. Un segundo. Lo primero, esta señora se saca y se quita el traje, como todos los sanitarios que la atendieron, ella solita, todos, en una esclusa que me parece que es de 2 metros por metro. 1 metro cuadrado decían, no sé, no lo he visto. Con lo cual, y ella sola. Sí, ella sola. Que tú me decías, si es que a un propio cirujano, cuando uno se pone una bata de quirófano. Porque habitualmente el cierre va detrás, que es lo lógico, porque lo que tienes que proteger sobre todo es la zona más expuesta,
que es la zona delantera, porque llegado el caso podrías retroceder hacia atrás y no exponer la espalda, pero es absolutamente imposible que no expongas el frente. Entonces, habitualmente, lo recomendable, y está así en el protocolo, es que se cierren por atrás, sobre todo en los centros en los que va a haber contacto con enfermos de ébola, no con posibles casos sospechosos que luego se demostrará si lo son o no lo son, que evidentemente son muy poco contagiosos, sobre todo si están asintomáticos, porque si están asintomáticos no contagian. Bien. Pero el problema es que, aunque se hubiera tocado la cara, el responsable de asegurarse de que el protocolo es correcto, de que la supervisión es correcta, y no la hubo, porque nadie estuvo allí mirando si se sacaba bien o mal el traje, nadie estuvo grabando cómo se sacaba el traje. No hay cámaras. No, pero debería haberla. Si no puede haber dos personas, si no se puede supervisar, debería grabarse, porque estamos hablando de un riesgo, De vida. claro, de vida y, llegado el caso, de salud pública. O sea, es que no es justificable. Después dice, es que se fue a la peluquería. Vale, llamó a preventiva. Le dijeron que tuviese lo que tuviese, ébola no era. ¿Cómo no se lo pueden decir si no lo saben? Porque no entraba en las... Claro, porque no tenía los 38,6 que porque tenía que tener. Claro, a ver, eso... Pero en una preventiva lo que pregunta. hacen es seguir un algoritmo, se Pero llama. ella avisó al principio. A preventiva. En preventiva, Claro. ella dijo que ella había sido un auxiliar. No, ella avisa a preventiva de Carlos III que es su contacto, porque preventiva de Carlos III ya sabe que ella ha estado en contacto con el ébola. Perfecto, es que eso es muy importante. Claro, no, por supuesto saben que ella es ella y que ella está Claro. allí, por eso se pone en contacto con el servicio de preventiva del Carlos III, que le aseguran, siguiendo su algoritmo, y eso es lógico, le dicen, solo es posible que sea ébola si se dan estas características. Pues dicen, no tienes fiebre, no es ébola. Entonces, a ver, yo me hubiera ido a la peluquería de cena y a celebrarlo con champán, porque ella estaba convencida de que tiene una enfermedad mortal y le dicen que es gripe. O sea, ¿cómo no se va a ir a la peluquería? Y vamos, ¿Se va feliz? encantada. Claro. Y no le dice a su médico de cabecera que está en contacto con un enfermo de ébola. Pues claro que no. Le han dicho que sea lo que sea, no es ébola. ¿Qué sentido tiene? Que alarme a su médico eso se lo han contándole dicho en el Carlos III. que es donde lo saben. Que es el primer contacto que ella tiene cuando se empieza a que encontrar es mal. lo que son los que lo saben, Vale. porque son los expertos en ébola. Bien. Y le dicen, ébola no es. Va a su médico de cabecera, que le va a decir, mira, es que yo estuve en contacto. No, le han dicho, lo que sea menos ébola. ¿Para qué le va a decir a su médico de cabecera que está en contacto? Para alarmarlo. No es necesario, es que le acaban de decir que no tiene ébola. Pues no tiene ningún sentido que le vaya diciendo, mira, yo es que... Y tampoco le va a decir, y sí, sí. Y aún así, y a pesar de todo, fue tan prudente que decidió quedarse en su casa y aislarse por si acaso. O sea, no es que haya cometido ninguna, no sé, ninguna tropelía, ni todo lo contrario. Llegó hasta el extremo de decir, pues a pesar de todo, yo por si acaso me quedo en casa y no salgo por ahí, no vaya a ser que lo que tenga, a pesar de todo, sea ébola. Y se quedó en casa. Y se quedó en casa. Y se aísla. Y no se fue de vacaciones, que esa es otra. El día siguiente de estar le dicen, tienes vacaciones, haz vida normal, vete donde quieras. No se fue porque no quiso. Que eso es alucinante. O sea, cómo después de atender a este señor y este señor se muere, el segundo sacerdote, les dicen que se vayan de vacaciones. Hombre, es normal, estarían estresados, pero claro, o sea, igual no era lo más correcto. Claro, no sé, yo creo que se minimizó el riesgo. No se entendió. O sea, realmente se creyó que eso era perfectamente seguro y que el riesgo de contagio no existía. O sea, yo creo que el error está ahí. Puede ser. Y después, pues que se gestionó horriblemente mal. O sea, se gestionó mal desde la Consejería de Sanidad, por supuesto. O sea, eso es absolutamente inadmisible. Hacer unas declaraciones como esas, vamos, o dimiten o lo cesan o no sé. Porque eso es que es, no sé, yo es que no... En fin. No, porque era como cargarle todo el muerto a ella, ¿no? Todo, o pero sea, es como que... decir, no, usted es la responsable de esto, usted es una Todo. insensata, usted ha tenido la culpa de Claro. todo y a ver Si cómo está salimos, enferma pero es si por salimos, su culpa. es por su culpa, ¿no? Eso no se hace en ningún accidente de trabajo, no se echa la culpa al trabajador en ningún caso. Y desde luego en este es que además no la tuvo. Es que está claro que Y no la luego tuvo. cuando ella se queda aislada en su casa, pero es que luego cuando llama al siguiente, al centro de Alcorcón, ella misma advierte. El marido es el que le advierte a Sí. quien vaya a venir, oiga, mucho cuidado porque a lo mejor mi mujer tiene ébola. Ahí sé que lo dice. Sí. Y aún así parece ser que los de la ambulancia, le mandaron a la ambulancia convencional, lo pidieron, pero
Tenían que haberle costó. mandado una ambulancia en condiciones Una aislada, claro, o como hay ambulancias especiales preparadas, se supone, sí, teoría. claro. Pero esa ambulancia va, la coge, la deja y hace 7 servicios más. Lo que demuestra que menos mal que el ébola es una enfermedad poco contagiosa. O sea, la gente puede estar tranquila, ¿verdad? No, en ese sentido sí. En ese Es poco sentido. contagiosa. Y menos mal. Y menos mal. O sea que hubo mucha suerte, pero los protocolos fallaron Sí. todos. Tanto fallaron los protocolos que en vez de disculparse, que yo creo que hubiera sido infinitamente mejor, decir, señores, pues nos hemos equivocado, es que nos ha cogido el toro y vamos a modificarlo. Claro. No, lo modificaron todo sin reconocer que habían metido la pata, pero hasta arriba. Pero lo modificaron, porque luego empezó a funcionar la vicepresidenta y la cosa ya empezó a encauzarse. Sí. Hubo un problema, yo creo que no se valoró bien el riesgo. Yo creo que hay un problema de gestión de la sanidad, porque por alguna razón habitualmente la persona que ocupa el Ministerio de Sanidad no sabe de sanidad. Yo creo que es... No, a ver, en el Ministerio de Justicia se ve gente que sabe de justicia. En economía nadie cuestiona que tenga que haber gente que sepa de economía. Pero debe ser o bien que de sanidad sabe todo el mundo o no hace falta saber para estar de ministro de Sanidad. Oye, cuando tenían una maravillosa ministra que hubiera sido Ana Pastor. Sí, yo Porque Ana entiendo Pastor que sabría más era de médico sanidad. y yo creo que es una mujer muy sensata y muy razonable. Yo creo que Parece. hubiera hecho las cosas bien. No sé cuál es la razón, no lo sé. Realmente no. Lo de los ministerios de sanidad no lo acabo de ver. Será un poco, Nuria, que precisamente al estar todas las competencias distribuidas en 17, porque esa es otra, unificar criterios, unificar protocolos y todo esto, porque dicen que cada comunidad autónoma tiene sus historias. No Galicia debería. funciona muy bien, parece ser. En cuanto al ébola, Sí. por partes. De aquella manera. No, a ver, la primera reunión, desde las gerencias las distintas gerencias de Galicia, inicialmente decidieron poner cada una un poco un protocolo así, intentar hacer un protocolo más o menos cada una por su lado, porque realmente la Consellería, que es quien tendría que unificar esos criterios y hacer un protocolo conjunto, pues no acababa de sacar ese protocolo y de decir las cosas se hacen así, así, así. Y de hecho yo creo que la primera reunión del comité de expertos de la Consellería debió de ser hace 10 días. Entonces, claro, cada gerencia en realidad ya había hecho, bueno, sus deberes un poco cada uno por su lado. Debo decir que en Ferrol se hizo especialmente bien, probablemente, porque sí, se consensuaron los protocolos, se consensuaron ahora, claro, tarde porque no había directrices, pero se quiso ir a hacer las cosas bien. Hay un protocolo que está consensuado con el Comité de Prevención, se siguen los trajes que tenemos, evidentemente, siguen los estándares y las directrices de seguridad, están homologados y la formación empieza ahora porque es que no ha podido empezar antes, porque, entre otras cosas, lo que dicen los protocolos es que es la propia empresa de los trajes la que mejor puede determinar cómo se hace, claro, y tal. Entonces, esa formación que al parecer, y si eso después volvemos un poco a cómo se formó, aquí se pretende hacer bien con la empresa, que será la que forme primero a los formadores, y luego para extenderlo a todo el personal. ¿Parece razonable? Sí, no, por eso digo, parece muy razonable. Aquí se está haciendo bien, en otros sitios probablemente no. En Vigo, por ejemplo, hay una denuncia de la Fiscalía porque se entiende que lo que se está haciendo no es adecuado. Y parece ser que además desde la gerencia se pidió colaboración, a mi entender muy oportunamente, a la Armada, porque suele haber una buena relación. Por eso, porque es el ejército los únicos que se dedican a tener entrenamiento frente a la guerra nuclear, química y bacteriológica, porque los demás habitualmente no nos dedicamos a la guerra bacteriológica, claro. En todo caso son ellos los que tienen entrenamiento y aún así tengo entendido que primero tienen que asistir a esa formación que da la empresa, porque ellos necesitan saber las especificaciones que dice la empresa y cómo dice la empresa que se quita y se pone el traje. Claro. Y en cambio parece ser que en Madrid Teresa Romero le pusieron un vídeo de media hora y dice, ya está, quítatelo y póntelo. Y parece ser que además el consejero va y dice que no hace falta tener un máster y que si no aprendió es porque es poco espabilada. O sea, es como si te ponen un vídeo de media hora de esto es un coche, se conduce así, ahora cógete el coche, vete rapidito que tenemos prisa
pues no sé. A Santa Tecla. A Santa Tecla. Subes a Santa Tecla y bajas, pero es que acabas de sacar el carnet de identidad, pero es caminando. No, sin hacer práctica ni nada. Ya has visto el vídeo, ya está, esto es un coche que todo el mundo saca el carnet, cualquier chaval de 18 años saca el carnet, no hace falta ningún máster, ¿vale? Pero hombre, poquito de entrenamiento, claro. Y entonces en ese caso en el que el riesgo era real y era alto, o se presumía que podía ser un riesgo muy alto, porque es una enfermedad mortal, y por tanto, aunque el riesgo de contagio sea muy bajo, en este caso, evidentemente, no se trata de un contacto casual, no se trata de enfermos con poca sintomatología, sino que estamos hablando de enfermos muy graves, con una carga viral enorme, es que tienen más virus que sangre. Entonces, ahí el riesgo de contagio aumenta muchísimo. Por supuesto que tienes que estar entrenado, además de que te enseñen cómo es la teoría. Sobre todo si el traje te lo tienes que sacar tú solo, porque tiene tela sacarse un traje. Sí. Bueno, aquí hasta cuando te quitas los guantes de quirófano tienes que andarte con cuidado, cuando te los pones. Hoy hubo una reunión, hablábamos antes del Consejo de Enfermería, que pusieron, denunciaron una serie de cosas y se centraba en dos cosas muy importantes. El presidente del Consejo y tal, hablaba primero del entrenamiento al personal, que era fundamental, y ellos que lo habían reclamado desde el mes de abril, y que bueno, que hay que empezar a entrenarlo ahora, porque esto ahora parece que se atajó este brote. Bendito sea Dios, pero es que puede surgir mañana. Es que, a ver, el principal problema no es... Porque no se acabó el tema de Teresa, Teresa ya está bien. ¿Dónde está el problema? No, el principal problema no va a ser nunca que tú repatries a un... Por enfermo que esté. Sí. Vale. Tú repatrías a quien sea, porque está enfermo. Lo haces en condiciones controladas, lo aíslas y el riesgo es el que es, evidentemente. Tú pones los medios y ya está. El mayor riesgo para la población general no viene de ahí, viene de los posibles inmigrantes, sobre todo que, a ver, hay que ser realistas. Si yo estoy en Sierra Leona y tengo la posibilidad de escapar a un sitio donde sé que tengo más posibilidades de curarme, si puedo lo voy a intentar. Entonces, el problema va a venir de la presión migratoria y además es que es lógico que sea así, es lógico que muchas personas que han estado expuestas o que temen estar expuestas intenten huir. Escaparse de ese infierno que ven y que buscar en todo caso un sitio donde puedan realmente tener una posibilidad real de supervivencia. Pero ahora nos encontramos con un problema. Nos encontramos con un problema, por ejemplo, en Madrid. No sé en las diferentes comunidades autónomas, pero en Madrid sí, que hay este tipo de estos inmigrantes, por ejemplo, están al margen del sistema sanitario. O sea, hay una, que yo no sé cómo se llama, es una ley que han sacado hace cosa de 6 o 7 meses, que te dice, o algo más, o un año, que te dice precisamente que la persona que no esté empadronada o que no esté, que no tiene derecho a esos servicios sanitarios, con lo cual estamos hablando de un alto riesgo, porque si todo eso no lo controlas... Porque tú decías, nuestro sistema sanitario funciona, bárbaro, porque controla. Hoy en día en España, como es universal, amigo. Pero ¿y si el inmigrante no puede ir? Porque además si va, lo enganchan y oficialmente a lo mejor lo meten en la cárcel, vamos a poner por caso. Escapa de ese sistema, no tiene derecho a ese sistema. ¿No puede ser un peligro potencial para la propagación de casos como el ébola? En teoría, a pesar de la ley, los riesgos para la salud pública están exentos de cualquier control de nada. O sea, alguien que crea que tiene ébola va a ser atendido en todo caso. Sí me gustaría resaltar una cosa. Nuestro sistema sanitario es mucho más seguro y el riesgo de epidemia en España es mucho más bajo, a pesar de que, bueno, la inversión y el dinero que se dedica a sanidad, lo discutimos otro día si quieres, que un sistema como el de Estados Unidos, por ejemplo, que es mucho más caro, porque ahí sí que antes de tener incluso acceso a un hospital o acceso a la atención primaria es muy dispar, no es como aquí, tenemos una red absolutamente configurada, interconectada. Cualquier persona que acceda en cualquier punto del sistema sanitario tiene referencia a un hospital que a su vez tendrá de referencia, en el caso del ébola, un hospital, y todo está muy bien estructurado, tenemos una red muy amplia. En Estados Unidos, por ejemplo, no es así, y de hecho el problema que pueden tener es que haya gente que voluntariamente escape del sistema sanitario porque no se lo puede permitir, así de claro. Porque tienes que pagar y no puedes. Entonces,
Y ahí sí que los inmigrantes ilegales pueden ser localizados de cualquier forma y expulsados, y bueno, puede haber más problemas, ¿no? Y de hecho... En nuestro caso no. No, pero bueno, esto, en toda esta crisis lo que ha quedado clarísimo es que el nivel de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, o sea, está fantástico. Aquí el gran problema siempre es la gestión de todos esos... ¿Cómo mete la pata? A veces... Nunca, no los sanitarios, sino todo lo contrario, quienes te están haciendo los protocolos, los políticos. Los que se llaman gestores. Sí. A veces yo pienso que la sanidad va bien porque generalmente a la sanidad la dejan ir solita, el problema es cuando se meten con ella, o sea... El problema es cuando lo quieren organizar. Claro, yo casi a veces preferiría que no se metieran a gestionarla. Tenemos muchos gestores, muchísimos gestores, tenemos una sobreabundancia de gestores. Y a veces el problema es que no se... precisamente porque a veces da la impresión de que como hay muchos gestores, tienen que demostrar que están ahí para algo, entonces tienen que hacer cosas. Entonces yo les pediría simplemente que se quedaran quietos y no hagan nada. Y que permitan, por ejemplo, como en este caso, yo casi le pediría de entrada, desde el inicio, a Ana Mato que se calle y no haga nada y que deje trabajar a los que saben, que fue lo que al final tuvo que hacer. Gabinete médico. Sí, no. Gabinete de expertos, estos son los que tienen que gestionar porque estos son los que saben. Y ya está. Y no meterse en más honduras, dejar trabajar al que sabe. Y con todos mis respetos para Ana Mato, creo que de ébola, de organización y de medicina preventiva y de salud pública debe saber poco. Entonces lo que tenía que haber hecho desde el principio es lo que se hizo después. ¿Quién sabe de esto? Lo que se hizo en la Consellería después también. ¿De esto quién sabe? Pues el jefe de servicio de preventiva probablemente sepa, ¿no? Pues vale, el catedrático de preventiva de Santiago. Entendemos que de esto debe saber. Pues que esté él, alguien que esté de atención primaria, porque la atención primaria realmente está muy expuesta a, no evidentemente a el nivel del hospital, ¿no? Pero sí a recibir los casos sospechosos. Porque si el sistema funciona bien, y funciona bien, lo normal es que alguien que tiene 37,5 o 37,7 acuda a su médico, no al dispositivo de urgencias del hospital. Entonces, lo normal es que muchos de los casos, y de hecho, Teresa Romero al final entró a través de atención primaria. Entró ahí. Claro. Es verdad. Entonces, lo normal es que, bueno, pues eso, también tiene que haber alguien de atención primaria que diga cómo hay que hacer las cosas en atención primaria. Y no se decidan desde la consellería, que a veces parece que no se les había ocurrido, que las urgencias de primaria, en turno de mañana, por ejemplo, se atienden no en el PAC, sino en la atención ordinaria, y que para todos los médicos que trabajan en turno de tarde, las urgencias en turno de tarde las atienden ellos, no el PAC. Entonces los dispositivos de urgencia son 3, urgencias del hospital, urgencias del PAC y atención primaria ordinaria, que ve muchas urgencias. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y volvemos enseguida.